Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Para levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. Buenas noches a todos y a todas las que hoy nos acompañan. Una vez más coincidimos en esta estación Totoaba, que para quien no nos acompañó en la sesión anterior, es un espacio público, como ya lo definimos, para que todas las personas puedan venir a debatir y difundir los temas que desde nuestra perspectiva o varias sean de interés general, obviamente con un boleto gratuito. Y más que resolver las grandes preguntas, nuestra intención es crear nuevas inquietudes y cuestionamientos sobre lo que actualmente está sucediendo. Dicho lo anterior, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Estación Totoaba en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, incluso hasta en Spotify. Y ahí pueden enviarnos sus comentarios, tengan la certeza de que todo lo estamos leyendo y su retroalimentación cuenta. El día de hoy contamos con una invitada de lujo, nuestra querida doctora Analena Fierro. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias y felicidades por esta iniciativa, me parece de lo más interesante. Muchas gracias, doctora. La doctora Analena Fierro, para quien no la conoce, licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derecho por la Universidad de Georgia, maestra en Filosofía por la Universidad Anáhuac Campus Mayar y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es sin duda y coordinadora actualmente de la Maestría en Administración y Políticas Públicas en CIDE. Es sin duda una gran oportunidad para nosotros y toda la audiencia el poder escucharla el día de hoy. Y sin más preámbulo, doy inicio al tema del día de hoy, que gira en torno a las afectaciones de los derechos laborales de los servidores públicos a raíz de la pandemia. Como ya hemos visto en noticias recientes, el COVID ha tenido grandes estragos en el país, no solo en términos sanitarios, que no son menores. Al día de hoy contabilizamos más de 50,000 muertos, sino también en la economía y en el empleo. De acuerdo a las cifras del INSS, para junio de 2020 se perdieron 1,113,000 empleos y las afectaciones en la economía no son menores. Tan solo hay que ver las cifras que reporta el INEGI en términos del Producto Interno Bruto. Pero detrás de estas cifras, sin duda, hay historias, familias que se quedan sin empleo, un tema que sin duda ha llegado también a los servidores públicos. Y la pregunta obligada es, ¿en dónde inicia la responsabilidad del Estado en cuanto a sus acciones u omisiones para enfrentar la pandemia? ¿Y qué tanto se puede responsabilizar al gobierno? ¿Qué tanto está obligado a reparar los daños? Para contextualizar simplemente y previo dar la palabra a nuestros invitados, el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política señala la responsabilidad del Estado para reparar los daños por motivo de su actividad administrativa irregular que causen los bienes o derechos de los particulares. Doctora Analena Fierro, para abrir el debate, ¿cómo podemos interpretar la responsabilidad patrimonial del Estado ante las probables acciones y omisiones que tiene el gobierno durante la pandemia? ¿Y qué podemos interpretar también cuando hablamos de reparación integral del daño? Bueno, muchas gracias. Creo que hay como dos temas, son dos grandes temas primero, ¿no? Esta primera idea de la afectación a los servidores públicos, ¿no? ¿Qué en la pandemia ha afectado a los servidores públicos y por qué de alguna manera el servidor público podría considerarse como un poco más vulnerable, a lo mejor, ¿no? Cuando hay omisiones por parte del gobierno en las políticas públicas, por ejemplo, de salud, o cuando hay verdaderas acciones que disminuyen sus derechos. Y la segunda es, bueno, si esto pasa, uno de los instrumentos que pueden estar en manos, ya no solamente obviamente de los servidores públicos que fueron afectados, sino de cualquier ciudadano para, digamos, se le resarza o se le repare, incluso a través de una reparación integral este daño, entonces ahí ya estaríamos hablando de la responsabilidad patrimonial. Pero con la invitación, cuando me dijeron esto de cuáles son las afectaciones a los servidores públicos, me pareció como muy interesante, porque más bien normalmente estamos pensando en qué hizo o dejó de hacer un servidor público que nos causan daño, ¿no? O sea, y ahí se acuerdan siempre pensar en los servidores públicos, pero ya más como en conjunto, en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, un elemento que es importante que consideramos es este. Cuando los servidores públicos
el conjunto de los servidores públicos, como muchas veces, por ejemplo, repite el doctor Dussash y tuitea muchísimo, bueno, todos ellos son los que logran hacer realidad los derechos públicos, toda la burocracia en su conjunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay definiciones que dice Fraga, el administrativista muy clásico, dice, los servidores públicos son el brazo de la ley, son los que logran hacer la ley, lo que dice la ley, lo hacen realidad. Y cuando se convierten, cuando son brazos de la ley, los servidores públicos, digamos, voluntariamente aceptas ser servidor público, incluso, por ejemplo, se te otorga un nombramiento, o ya si eres un titular, rindes una protesta, y esto automáticamente te pone en un sistema donde algunos de tus derechos incluso son un poco, digamos, disminuidos, y tienes unas obligaciones importantes. ¿Qué derechos son disminuidos? Bueno, pues, por ejemplo, tu derecho a la protección de datos personales, ¿no? Este es un derecho que, sobre todo si eres representante popular, pero también, bueno, hay cierta información tuya que por ser servidor público también debe de hacerse pública, ¿no? Algunos servidores públicos, como por ejemplo los jueces, tienen impedimentos para realizar otras actividades porque pueden impedir su imparcialidad, por ejemplo. Y tienes obligaciones muy importantes. La primera, por ejemplo, es un deber de disciplina, a la deber, ¿se acuerdan, no? Es decir, para que funcione esto bien, hay un deber de obediencia y un deber de disciplina, sobre todo hacia el superior jerárquico, por ejemplo. Entonces, este cúmulo de cosas hace al servidor público también, de alguna manera, un poco vulnerable ante omisiones o acciones del Estado. Por ejemplo, esta idea de que, bueno, que cada quien done voluntariamente parte de su sueldo, parte de su aguinaldo con motivo de la emergencia. Pues la verdad es que es una simulación decir que es voluntario. Si te lo está pidiendo tu titular o tu superior jerárquico, él controla tu nómina, ¿no? Digo, ahí no sabemos si tú lo tienes que aportar o de plano te lo van a quitar. Y tú tienes que decir expresamente que no, digamos. Pues la verdad es que la situación del servidor público no es voluntaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienes estas como afectaciones a los derechos establecidos en la Constitución, como la no disminución del sueldo, que, híjole, suenan preocupantes, ¿no? No hablemos de la gente en el servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Ante estas omisiones que dicen, a mí no me dan el equipo adecuado, no me proporcionan, digamos, las suficientes pruebas, no tenemos controles adecuados, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención esta declaración de algunas enfermeras que dijeron, no, déjenos de llamarnos héroes, nosotras no queremos morir haciendo nuestro trabajo, queremos tener los elementos adecuados para hacer nuestro trabajo y regresar a nuestras casas tranquilas. Entonces, fíjense cómo aquí estamos ante una omisión que tiene una afectación gravísima en los derechos de los servidores públicos, en este caso de las enfermeras, ¿no? Entonces, creo que este es un punto muy importante porque, como les digo, estás en un régimen, tú aceptaste ser servidor público y te ponen en este régimen, pero para que la cosa funcione, tú necesitas estar tranquilo y tener confianza que tus jefes, tus titulares, que la institución, y en este caso es el Estado, te va a proporcionar todas las herramientas necesarias para poder realizar tu trabajo adecuadamente. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Bueno, pues ya se están dando los casos de, sobre todo, familiares de enfermeras y médicos que ya fallecieron incluso, y entonces los familiares, con toda la razón del mundo, están demandando la reparación integral vía la responsabilidad patrimonial, justamente por una actividad irregular del Estado. ¿Cuál es la actividad irregular? Pues que me mandas a la guerra sin fusil. Me obligaste a cumplir mi función en condiciones que no garantizaban la protección de algo tan elemental como es mi vida. Entonces, digamos, es como, digamos, la tragedia en la que se encuentra. Claro. Ahorita, por ejemplo, lo dejaría por ahí, porque si no voy a hablar yo todo el tiempo y quiero oírlo a ustedes. Pero sí, esos serían como los dos grandes puntos que me gustaría iniciar. Javi, ¿tú cómo interpretas esto que ya empezamos a discutir? Con tus impresiones. Muchísimas gracias, César. Obviamente me sumo al agradecimiento a la doctora Ana Elena Fierro por acompañarnos y estar aquí con nosotros, encontrarnos aquí en Estación Totoaba. Y bueno, para entrarle al tema directamente, César, creo que muchos de nosotros y parte de la audiencia seguramente ha escuchado mucho los términos crisis sanitaria y crisis económica, que
ha generado y podría seguir generando el COVID-19. Pero me gustaría traer a la conversación, y si es posible a la discusión, un tema que tocó Ciro Murayama en uno de sus artículos en la revista Nexos, COVID-19, la responsabilidad democrática, se titula, lo pueden leer y encontrar, se los recomiendo, donde menciona una tercera crisis, y es la crisis política, ya que esta crisis política, menciona Ciro Murayama, y yo coincido con él, ha venido a ser desnudada durante esta pandemia porque no se han encontrado los puentes de diálogo para armar una estrategia homogénea, conjunta, una acción como tal del Estado para enfrentar esta emergencia que vive nuestro país. Ejemplos hay muchos: la subordinación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, la exclusión de los organismos de la sociedad civil en el proceso decisorio de tomas de decisión, el pacto federal que parece que se vulnera cada que López-Gatell saca su semáforo sanitario y los gobernadores le refutan. Entonces, bajo este contexto pues, básicamente esta crisis política emanada de la pérdida de pesos y contrapesos de nuestro sistema político, me gustaría preguntarle a la doctora, obviamente, si coincide con este punto de vista, pero además, ¿cuál cree que debe ser el papel que debe jugar el Poder Judicial en este tipo de emergencias como la que hoy enfrentamos? Gracias, Javi. Antes de darle la palabra a la doctora, voy a nada más recoger las impresiones que tiene Julio para consolidar estas dos intervenciones previo a darle la palabra a la doctora. Julio, ¿qué piensas? Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecerle a la doctora Ana Elena Fierro por estar hoy con nosotros, una invitada de lujo. Y siguiendo ya con este tema, me parece que hablar de responsabilidades por parte del Estado es algo confuso para mucha gente y también complejo, porque no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo Federal, estamos hablando también de las entidades federativas y de los municipios del país. Entonces, me parece que si tratamos de desentrañar toda esta lógica de la responsabilidad, tal vez también habría que ver cómo está configurado nuestro sistema federal para atribuir realmente la responsabilidad a los actores que hace falta. Recordemos que una omisión, como mencionaba la doctora Ana Elena, tiene que ver con la capacidad de crear una responsabilidad hacia una figura organizacional. En este caso estamos hablando del gobierno. Hablamos de una responsabilidad directa o indirecta. Creo que estamos hablando de responsabilidades indirectas, porque el Estado por sí solo no tiene la capacidad como una persona o como un individuo de cometer una omisión, pero sí sus representantes, todas estas personas que están al frente de las instituciones y que forman parte del Estado. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Elena si ella considera que esta característica de nuestro sistema federal ha entorpecido o ha ayudado a desentramar este problema tan complejo que es atender al COVID-19, porque recordemos, como un pequeño ejemplo para toda nuestra audiencia, cuando en abril el subsecretario López-Gatell mencionaba que el cubrebocas no era esencial y que no ayudaba, digamos, ante esta pandemia, muchos gobiernos estatales optaron por otra vía y, haciendo uso de sus facultades constitucionales, pues decretaron el uso general y obligatorio de este artículo como medida de prevención. Por ejemplo, tenemos casos como Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, la Ciudad de México y Jalisco. Entonces, pareciera que tal vez el federalismo es una vía para tratar de complementar las estrategias del Ejecutivo Federal en términos de COVID-19. Y bueno, entonces me gustaría preguntarle a la doctora si realmente ella considera que el federalismo podría ser una vía para mejorar las propuestas o las posibles omisiones que tuviera el Ejecutivo Federal en su estrategia. Muchas gracias, Julio. Doctora Ana Elena, pues aquí hay dos preguntas bastante interesantes, ambiciosas a la vez, entonces le cedo el micrófono. Sí, gracias. A ver, no, sin duda importantísimas. Creo que el primer punto que hablaba Luis de la crisis política, déjenme ponerla en este contexto. A mí me pareció trágico el artículo que publicó ayer, donde decían que el problema, una de las razones por las cuales hay tantas muertes en el país es porque la gente no confía en los hospitales.
la gente va al hospital cuando ya está en una situación muy, muy grave, porque no quiere acercarse antes. Esto, para mí, es el síntoma de una crisis importantísima. Si no confiamos en nuestras autoridades, el Estado no funciona. Entonces, y si la gente no se está acercando al hospital por una falta de confianza, por supuesto que estamos en esta crisis. Y claro, sí me parece que esta crisis vamos a decir, no se generó hoy, ¿no? Los problemas de nuestros hospitales y de nuestra salud pública evidentemente no nació con el COVID, pero el COVID sí la ha puesto en un primer plano de una evidencia muy importante y que quizás tendríamos que estar aprovechando como una oportunidad para mejorar. Sin duda aquí creo que hay un elemento importante. Y claro que, digamos, se ha agravado también por la falta de coordinación y de cooperación entre los niveles de gobierno. Y creo que aquí también Julio César lo apunta muy bien. Claro, salud tiene, digamos, el gran reto que hemos platicado muchas veces de las facultades concurrentes, ¿no? De estas facultades que como es tan importante, se las dimos a todas las autoridades en los distintos niveles. Y entonces, aunque en el caso ¿se acuerdan de la Ley General de Salud? Está bastante especificado cuáles son las competencias de cada quien, pues ya estamos viendo por los mismos ejemplos que ustedes dijeron, que hay traslapes y que hay omisiones, que de repente pareciera que dicen, no, es que esto le compete a la autoridad federal y esto le compete a la autoridad local, y hay ahí como una dilución de la responsabilidad. Sin duda esto se agravó cuando se mella digamos, la autoridad del Consejo General de Salubridad. El Consejo General está creado justo para esto, para enfrentar un problema que, como bien decía Julio César, abarca a todos los niveles de gobierno, y entonces por eso se sentaban ahí, incluso también, digamos, ya en el tenor político, como dice Javier, se juntaban incluso con expertos, con médicos, con representantes de la sociedad civil para tratar de atender una crisis de salud de esta magnitud. Entonces, por supuesto que ahí me parece que dejó mucho que desear este primero cuestionamiento al Consejo de Salubridad desde la tardanza en convocarlo, ¿no? Y después el secretario de Salud como descoordinado con el resto de los secretarios de salud locales y de otras autoridades que tendrían que estar involucradas. Entonces, sí, sin duda creo que ha faltado muchísima coordinación y muchísimo diálogo, que esto, digamos, nos pasa en muchos ámbitos donde hay las facultades concurrentes, pero que realmente ha sido desasiado en esta ocasión, ¿no? Y creo que por eso sí es una oportunidad la idea esta de empezar a identificar los mecanismos o las omisiones o acciones que pudieran ser objeto de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial, acuérdense que es objetiva. Yo no tengo que saber cuál es el servidor público que lo hizo mal. Aquí lo que estamos evaluando es la política pública y las omisiones en la política pública. Entonces, por eso es que puedo demandar a un órgano del Estado, puedo demandar al IMSS, o, por ejemplo, se puede demandar a Pemex. ¿Vieron esta noticia que Pemex es la empresa en el mundo que más personal ha perdido? Entonces, aquí tienes un parámetro para decir, oye, aquí la actividad tiene que ser irregular, porque hay muchas otras empresas petroleras en el mundo, públicas y privadas, que no tienen estas pérdidas de vidas tan importantes. Entonces, aquí algo está pasando mal y puedes entonces demandar la responsabilidad patrimonial. Para la reparación. Pero aquí una cosa que me preguntó César hace rato y que no dije no abundé, que es, ¿qué es eso de la reparación integral? Bueno, la ventaja de la reparación integral es que no solamente es indemnizar, por ejemplo, en este caso, a los familiares de la persona que falleció. Pues es también reparar, digamos, con estas medidas de rehabilitación. Supongamos que no falleció, pero quedó incapacitado para trabajar. Entonces hay que prestar toda la ayuda médica, psicológica que se necesite para rehabilitar. Las medidas de satisfacción en algunos casos son disculpas, por ejemplo, ¿no? Disculpas públicas y otras cuestiones. Pero la más interesante ahí, como digamos, en términos de nosotros como estudiosos de la administración pública y de las políticas públicas, es las medidas de no repetición. En estas, el juez le puede ordenar a ese órgano del Estado
digamos Pemex, digamos IMSS, ahorita por estos ejemplos que hemos manejado, que adopte medidas para evitar que esa violación se vuelva a cometer. Y ahí es donde es lo más interesante, porque entonces se convierte en un mecanismo que tenemos los ciudadanos para exigirle cuentas y idealmente para que mejore la política pública. Entonces ahí es donde creo que pueden ser una oportunidad. Ya luego si quieren hablamos de que pues tampoco funcionan perfectos, son lentos, pero bueno, al menos quiero decir, bueno, tenemos esta herramienta, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Antes de ahondar justo en este tema sobre la reparación del daño, a mí me gustaría darle un poco más la palabra a Tony, Rafa, sobre todo retomando algo que ya había planteado previamente sobre estos polémicos decretos del presidente, particularmente aquel que dictaminó justo que hubiera una reducción del salario de los funcionarios públicos en un 25, hasta en un 25%, pero también el punto de no ejercer el 75% del presupuesto disponible para las partidas de servicios generales y materiales y suministros, que nuevamente volvemos al debate de que pareciera que solo se trata de leyes, decretos, pero pues hablamos de empleos de personas, hablamos de gente, de familias. Entonces, Tony, ¿tú qué piensas? ¿Qué impresiones te da esto que ya estamos platicando? Buenas noches, César, y gracias, doctora, por haber asistido aquí a la estación Totoaba. Yo lo dividiría en dos apartados, César. La primera parte que será legal y la segunda parte que es, como muchas cosas de las que hace el presidente en sus mañaneras, un anuncio político. A ver, ¿cuál es el asunto? Como bien mencionabas, la reducción de salarios del 25%, no de todos los salarios, de lo que él consideraba los más altos, que ahí fue uno de los detalles que ahorita voy a mencionar. Recorte en aguinaldos, aproximadamente se iban a recortar 10 subsecretarias, tampoco mencionó cuáles, y lo que comentabas acerca del 75% del presupuesto disponible de partidas de servicios generales y materiales y suministros aparte. Y alguna cancelación o impago de rentas, algunos edificios, bodegas que tuvieran ahí para poder ahorrar. Estamos ya comprometidos. Ajá, para poder ahorrar más o menos unos 3,000 millones de lo que consideraba él, y para aportar a los programas sociales, que bueno, son 622,000 y un poco más de millones de pesos, que realmente significaban muy poco. Entonces, hay un argumento político del presidente, ¿no? Que se ve incrementado por el COVID, pero es un discurso que ya tiene el presidente acerca de bajar los salarios a los que estaban en la parte más alta. Yo considero que el presidente del apartado político puede tener ciertos argumentos razonables, es decir, no es la primera vez que vemos que burocracias pueden abusar en salarios, algunos salarios desproporcionados para gente que hacía poco, o aviadores, que acá en México aviador se le llama a la persona que no asistía y solo iba a cobrar, etcétera, ¿no? Pero creo que era mucho más complejo abordar esa situación que solo lanzar solamente el decreto. Y el problema del decreto yo lo considero, yo lo dividiría en unos tres apartados. La primera, y yo creo que es la fundamental, y es que el presidente cuando lanza el decreto no dice quiénes son los que van a recibir. Por ejemplo, se cree o se pretendía que era de los subsecretarios para arriba, pero no todos ganan igual, no todas las dependencias corresponden de la misma manera. El aspecto legal, lo que comentaba ahorita la doctora, era ilegal bajar los salarios, y lo dicen, bueno, lo que pasa es que es voluntario, pero bueno, voluntariamente afueras porque tu jefe te está diciendo que tienes que bajar de salario. Y la tercera, la última parte, y es que al final de cuentas el problema sistemático en la burocracia no se arregla simplemente con ese descuento de salarios, es muchísimo más complejo. Comprendemos que en una estación de COVID tienes que arreglar el automóvil, tienes que arreglar el motor andando, que es lo complejo. Entonces, yo solo le preguntaría las consideraciones a la doctora acerca de cómo ve las consideraciones políticas y legales de este decreto que lanzó Andrés Manuel. Muchas gracias, Tony. Antes de darle igualmente la palabra a la doctora, Rafa, ¿tú qué piensas sobre esto que estamos platicando? Sí, sobre todo sobre ese decreto de austeridad. Pues, obviamente ese decreto no lo puedo pensar separado de el resto del contexto económico del país, considerando las grandes desigualdades, por ejemplo, los sueldos que están ahí, te obliga uno a hacer la reflexión. Cuando el país, asumiendo que por sí el país está en una crisis económica y que los recursos son muy escasos ahora, que es un periodo de crisis, ¿hasta qué punto el primero en que debe hacer un sacrificio son los mismos servidores del Estado, que en sí representan a ese Estado, ¿no? Entonces, quitarle el 25% al salario a los altos funcionarios, que es de subdirector hacia arriba, que pueden ganar entre un rango bastante grande, de entre 50,000 a más de 100,000 pesos al mes,
pues ahí uno se empieza a cuestionar, ¿estas circunstancias lo ameritan, no lo ameritan, es justo o no? Aparte de las consideraciones de que es voluntario, ¿no? Y que esto no se puede convertir en una ley después, ¿no? Entonces también yo lo pensaba de ese modo, y que al final también considerando como sus derechos laborales. Por ejemplo, el decreto no dice que va a despedir a nadie. De hecho, dice que no va a despedir a nadie y que las personas de las subsecretarías que se van a desaparecer van a ser reacomodadas en el lugar, etc. Lo cual hasta el mismo tiempo me hace pensar, ¿acaso esto es una cosa simbólica más que otra cosa? Porque realmente no está sucediendo nada. Es de hecho un decreto, no decreto, que anuncia intenciones de ley futura. Entonces, por ahí veo ese aspecto. Ya quisiera también regresar un poco a la discusión, sobre todo la pregunta que hizo Javier sobre el papel del Poder Judicial en la crisis. Pues a mí me muy interesante esa discusión sobre exigir al Estado hacer cosas por medio del Poder Judicial o castigar las omisiones y como obtener política pública a través del Poder Judicial. Se me hace muy interesante porque siento que es como una manifestación de un problema tal vez ligado a esa crisis política que mencionó Javier, o que tal vez mejor la llamaría crisis de confianza, en el cual todos ya sabemos que la política está capturada por intereses particulares, que la política está desconectada del ciudadano, uno tiene poco poder para participar en los procesos de política, y en eso buscamos un recurso distinto, y ese recurso distinto parece ser que es el Poder Judicial, para hacer la política que no podemos hacer por otros medios, ni por la vía electoral, ni partidos, etc. Entonces, pensando en ese modo, también me preocupa en el sentido de que el Poder Judicial, pues, para tener peso ahí, tienes que tener una cierta especialidad, de comprender, además de conocer todas las leyes, el expertise legal, todas esas cuestiones, recursos financieros para mantener litigios, acceder a la corte. Me preguntaba qué tan democrático, qué tan democratizado es el poder de justicia en México para que cualquier persona, el ciudadano común, pueda exigir lo que normalmente se podría hacer a través de vías políticas más tradicionales, pero ahora en la corte usando el poder de un juez para obligar al Estado a tomar esas medidas para que no se vuelva a repetir un daño, por ejemplo. Muchas gracias, Rafa. Doctora, nuevamente le cedo el micrófono. Gracias. A ver, es que son preguntas como para que estemos aquí toda la noche, pero vamos una por una. Sin duda, a ver, me encanta esta, es cierto, ¿no? Hay una cuestión política ahí que es muy interesante, un mensaje político ahí a través de los decretos estos de austeridad que, o sea, si los analizáramos jurídicamente tienen 1000 problemas, desde esto que ya ustedes identificaban, no es nada claro qué subsecretarías, no es nada claro qué personal, pero lo que sí es muy desalentador es el ambiente que está generando. Un ambiente en el cual se denosta a los servidores públicos todos los días. Recuerden cuando al principio de la pandemia decía, ay, es que claro, estos médicos solamente quieren cobrar mucho dinero, ¿no? Cuando hace generalizaciones sobre, es que todos los servidores públicos están acostumbrados a estar muy consentidos, son corruptos. Ojo, porque tú ahí estás desmoralizando al brazo de la ley, a la gente que lleva los servicios públicos todos los días, al policía, a la enfermera, a la doctora, digamos, no sé, al personal del servicio de agua potable. Todos esos son servidores públicos, todos esos están ahí para hacer realidad nuestros derechos. Y cuando tú continuamente denostas a estas personas, no estás generando un ambiente de confianza. Y ojo, hay muchísimo escrito respecto de cómo la manera en que tú tratas a los servidores públicos se va a reflejar en cómo tratan ellos a los ciudadanos. Digo, el ejemplo más famoso es aquel del experimento de la cárcel de Berkeley. No sé si se acuerdan, que agarran a un conjunto de estudiantes, hagan de cuenta que a ustedes, les digo, a ver, César y Rafa, ustedes son los carceleros, y Antonio y Julio y son los presos, y los demás vamos a ser observadores. Y de estudiantes así, a los pocos días, los carceleros estaban torturando a los presos,
por el ambiente que se genera. Entonces, y hay mucho escrito así, ¿no? La manera en que uno trate al servidor público al interior es la manera, es humano, en cómo él va a tratar al exterior, ¿no? Entonces, si le estoy recortando sus recursos, si los estoy moviendo porque digo que en realidad no sirven, que son redundantes, los cambio de lugar, los que de oficina, digo, a mí me parece ya dramático lo de quitarles la computadora, ¿no? Que porque Benito Juárez no usó computadora. Incluso. ¿No? Entonces, ¿cómo esperas que hagan su trabajo cuando las cosas más básicas no se las cubre? O sea, y luego, además, digamos, pues los maltratan. No hay una lógica. Entonces, en este sentido político estoy ahí como muy de acuerdo en esto que ustedes dicen, ¿no? Durante mucho tiempo llevamos todavía en pañales, hicimos esfuerzos como país para generar un servicio civil, ¿no? Un servicio de profesionalización donde la gente avanzara por sus méritos, donde no le debiera el puesto a nadie, donde tuviera las garantías básicas de un sueldo, de ser evaluado por mecanismos objetivos, de poder ascender, o de nuevo, no por quien era su amigo, su cuate o su compadre, sino por sus méritos. Y esto lo estamos perdiendo. De hecho, las cifras muestran que la mayoría de los servidores públicos que han dejado el servicio público en el último año pertenecían a ese pequeño rango donde habíamos logrado establecer el servicio civil, al menos a nivel federal, que es de jefe de departamento, arriba de jefe de departamento a director general, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí estamos retrocediendo y de una manera muy preocupante, porque hay muchísimos servidores públicos con vocación, hay muchísimos servidores públicos que hacen bien su trabajo. Entonces, creo que esto es peligroso y va en detrimento, además, de los servicios públicos que le otorgan a los ciudadanos. Y sí, a ver, Rafa, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, una aclaración nada más. La responsabilidad patrimonial es en los tribunales administrativos, ¿se acuerdan? Estos que en realidad no son estrictamente el Poder Judicial de la Federación, aunque sí son un tribunal, y sí tienen esta idea de eso, pero son estos tribunales autónomos que tenemos, ¿no? Y a ver, yo saben que como abogada soy muy creyente de este contrapeso, ¿no? Y creo en fomentar su uso muchísimo, pero coincido totalmente contigo, Rafa, que sobre todo en nuestro país es lo que Ana Laura Magaloni alguna vez dijo que era la justicia para los ricos, porque es una justicia formal, es una justicia que requiere de tener abogados, es una justicia a veces lenta y es una justicia, por tanto, pues que cara, ¿no? O sea, no tan accesible como debiera ser, ¿no? Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar mucho como país, en que realmente el acceso a la justicia, que es un derecho humano, realmente sea un derecho para todos, pero sí, ahí tenemos un reto como país. Sin embargo, yo sí creo que hay que utilizar esta herramienta y se está haciendo, ¿no? Hay cosas bien interesantes que se han logrado. Por ejemplo, estos amparos que lograron Mexicanos contra la Corrupción por la no compra de medicinas para el cáncer de niños, ¿no? Y aquí ya lograron que un juez ordene, se le entregue las medicinas a los niños, ¿no? Con cáncer. Entonces, sí creo que con todo lo que bien apunta Rafael de que sí es cierto, es cara, a veces es difícil, pero sí es una herramienta ahí que es muy poderosa y que creo que más bien el trabajo siguiente es democratizarla, ¿no? O sea, realmente lograr, y creo que hay muchas ONGs haciendo cosas muy interesantes. Agustín Pro también, por ejemplo, conozco casos que han hecho sobre justamente para responsabilidad patrimonial y para amparo para personas en prisión por COVID también, para enfermeras, la licenciada Conesa también y la barra de abogados. También tengo noticias de que están apoyando y están haciendo pro bono muchos de estos amparos y de estos juicios, pues sí, tratando de que sea accesible para todos, aunque sin duda ahorita, digamos, en el esquema organizacional e institucional no tienen sus áreas de oportunidad. Pero yo creo que son uno de los contrapesos importantes de la democracia, es la división de poderes y justo a este poder judicial como este resolutor de los conflictos, como
decían ustedes cuando ya no hay diálogo, como decía Tony, ¿no? Bueno, pues si el diálogo fracasa, ya hay esta cosa de evasión de responsabilidades, pues para eso también tenemos al Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Justo a mí me llama mucho la atención lo que señalaba sobre esta categorización o caracterización que se le está haciendo a los servidores públicos y sus derechos a ser catalogados como el brazo, la ley del Estado, ¿no? Pero también quiero ligarlo un poco con un artículo que el día de hoy escribe el doctor Roldán Chopa sobre el cómo la pandemia genera responsabilidades también para el Estado y sobre todo obligaciones de poder comunicar correctamente medidas precautorias para minimizar el contagio, entre ellas el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Esta desinformación también podría generar omisiones del Estado hacia los ciudadanos, hacia los servidores públicos, que tiene consecuencias. Para esto quiero empezar con Tony. Tú, Antonio, ¿cómo interpretas? ¿Cuáles son tus impresiones sobre este punto? De hecho, creo que tiene toda la razón. Sí leí, César, el artículo del doctor Chopa, y tiene mucha razón porque él lo abarca acerca de la responsabilidad que tiene el Estado y también de la ciudadanía, porque no solo es el gobierno el único que tiene que hacer las cosas, pero sí es el encargado de comunicar. Y como bien creo que lo comentaba Julio, acerca de los problemas que hubo acerca de la comunicación. Primero, a inicios, si mal no recuerdo, a finales de febrero fue el primer infectado de COVID que tuvimos, y en ese transcurso, finales de febrero, inicios de marzo, recuerdo que había un discurso muy laxo, y ya íbamos a recibir el virus, nos plantea el gobierno que estaban preparando, pero de repente es muy laxo, ¿no? Y en unos días el presidente dice, salga, no hay ningún problema. Después le empieza a afectar en la comunicación, había síntomas, había medios de comunicación que planteaban otra cosa, luego lo que bien dice, creo que también lo plantea Julio, ciertas entidades empezaron a tomar otros caminos, el presidente se empieza a desgastar, la comunicación no era fluida, pone a Gatell a las 7, le funciona un poco mejor, pero incluso el doctor Gatell también empieza a dar algunos tumbos en temas de comunicación. ¿Cuál es el problema particular? No solo es lo del cubrebocas, yo el problema que veo es que no hubo una estrategia general que se fue adaptando poco a poco. Vamos, es comprensible, es una pandemia, pero de todas maneras siento que no la recibieron bien. Por ejemplo, en la parte operativa, por ahí hay unos trascendidos que pusieron algunos líderes políticos del gabinete, por ahí se menciona que igual hasta el canciller entró a la parte operativa, el secretario de salud estuvo desaparecido completamente, no se tuvo contacto con los gobernadores. Vamos, uno pensaría que si no tiene las soluciones el gobierno, por lo menos se sentaría con todos, en este caso los gobernadores, el gabinete, etcétera, para tratar de hacer un planteamiento, una estrategia integral, general, que sabemos que si no iba a resolver todo, por lo menos le iba a dar un lineamiento. Mucho más allá de trascender, porque en muchos países pasó, que se reunieron las derechas, izquierdas, centros, verdes, rojos, de todo tipo, se unieron para una estrategia. Acá pareciera que no, y el que lleva el mando tendría que ser el gobierno federal. Gracias, Tony. Rafa, te doy la palabra. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este tema? Igual que Tony, yo también no entiendo qué pasó por la mente de nuestros gobernantes a nivel federal. Por ejemplo, un paper reciente del CIDE, del federalismo de COVID, ha ilustrado de cómo la coordinación federal de todos los instrumentos diversos que todos los estados implementaron para amortiguar el golpe económico, para combatir la pandemia, han sido demasiado diversos y el gobierno federal no ha intentado coordinarlo, como por ejemplo sucedió en Argentina, donde el presidente se sentó no solo con gobernadores, sino con presidentes municipales. No sé la verdad por qué, no sé. Pero igual me pregunto si si estas acciones, estas omisiones son o ameritan ser castigadas de algún modo por la vía de la justicia, ya sea los tribunales administrativos u otros. Para mí no me convence que deba hacerlo. Sigo sintiendo que eso es más bien de responsabilidad política, donde se paga en las urnas a través del voto, o sea, perdiendo los cargos, y no por una vía penal o civil, donde al final sea el juez que le ordene, ya sea le haga un castigo, lo quite del lugar o le ordene una medida específica. Porque al final de cuentas, sobre todo en el inicio de la pandemia, donde había mucha incertidumbre, la ciencia misma no está de acuerdo con sí mismo, la OMS todavía decía que no era útil usar cubrebocas, por ejemplo. Eso significa que
la medicina es, en cierto modo, política también. Ningún médico, o sea, de hecho uno va y puede tener diferentes opiniones de médicos y te pueden decir cosas distintas. No hay una receta que te diga exactamente lo que debes hacer. Lo mismo es con una pandemia. Ahora, obviamente hay casos extremos donde de plano es muy evidente la omisión y la violación a los derechos que se ocasionaron, sobre todo cuando hablamos de los médicos que ya tocamos, de que no tenían el equipo adecuado. Pero ya cuando estamos hablando de cuestiones más generales, ya de una política en sí, ahí siento que ya es donde es el límite de lo que puede hacer un proceso de justicia para cambiar las cosas. Y que al final tiene que ser resuelto en las urnas y de manera política. Gracias, Rafa. Javi, ¿tú qué piensas sobre esto que estamos comentando? Quizás tu opinión sea más polémica al respecto. No, pues es parte de la crisis política que quise evidenciar, o bueno, que quise traer a la mesa, porque no hemos definido, por más que el presidente haya reunido una gran cantidad de legitimidad, creo que no se acaba por definir acerca del Estado que se quiere, un Estado de derechos, un Estado más liberal, donde solamente nos preocupemos por proveer la información y que la gente pues sea libre de ponerse el cubrebocas o no. Cosas así que el gobierno ha dejado de, mejor dicho, nunca se ha definido. Y cuando Rafa dice, no sé en qué estaba pensando López Obrador, pues hay que revisar sus frases. Estaba pensando que esta pandemia le venía como anillo al dedo para reforzar este discurso de que el gobierno no podía estar rico y el pueblo pobre. Y referente a este tema del cubrebocas en específico que planteaba César, en microeconomía, si un mercado falla, se dice que es una falla de mercado. En este caso, es una falla del Estado directamente que no provee la información y además confunde con cada uno de sus discursos que ha venido dando, como lo comentaba Tony desde febrero, y viene a evidenciar que no hay coordinación y sobre todo veo yo que no hay una visión integral de lo que se quiere como país. Si un país que sea protector de sus ciudadanos, un país, como lo mencionaba, un poquito más liberal, un país que acompañe al ciudadano, un país que Andrés Manuel López Obrador no ha terminado, ni su grupo, por definir acerca de hacia dónde y cómo nos quiere llevar. Gracias, Javi. Antes de darle la palabra a la doctora, Julio, falló el Estado. ¿Tú qué nos quieres comentar? Bueno, muchas gracias. Respecto a este punto, a mí me gustaría irme por un camino un tanto diferente. Creo que parte de este embrollo se debe al quehacer de las instituciones y de los niveles de gobierno, pero yo no me iría tanto al sorprenderme por la voluntad política. Me parece que cuando hablamos de problemas complejos, usualmente la respuesta sencilla es decir que falta coordinación o que faltan capacidades. Sin embargo, la coordinación no es la llave que resuelve todos los problemas. Recordemos que en el mejor de los casos o en el ideal, tendríamos que ceñirnos a una ética burocrática. Ya lo hemos visto muchas veces, pero cada dependencia, cada nivel de gobierno se ciñe a una voluntad de un individuo que está al frente, lo mismo el Poder Ejecutivo, se ciñe a un hombre que fue electo, y entonces hablar de coordinación como la llave me parece que resulta algo incompleto, porque la coordinación más allá del intercambio de información tiene que ver también con una interdependencia real entre las instituciones, entre los niveles de gobierno, y eso que implica también intercambiar más información, y recordemos aquella frase clásica, la información es poder. Cada uno de los niveles de gobierno ha intentado cuidar celosamente la información que tiene respecto a COVID y respecto a otras áreas como la económica, y entonces resulta realmente complicado tratar de crear una coordinación efectiva, interdependiente, que sea recíproca, que intercambie información más allá de lo que está estipulado, digamos, en los acuerdos generales o en las reuniones que se realizan. Y entonces yo no me sorprendería tanto de la falla real ante un problema tan complejo como el que estamos viviendo en este momento, porque recordemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina, entonces cada uno de los gobiernos estatales, municipales y el mismo federal están buscando conservar ese nicho que tienen y bueno, incrementarlo a través del uso de la información privilegiada que cada uno pueda generar. Entonces, a mí me parece bastante complejo y siguiendo en esta línea de por qué falla también, recordemos que los contextos no son iguales. Hablar de una estrategia a nivel federal
puede chocar mucho con una estrategia estatal o incluso municipal, porque en un país que es altamente inequitativo, no puedes esperar que exista un efecto y un impacto parecido en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de que hay zonas en las que pues no existe ni siquiera el suministro de cubrebocas, en algunos otros tal vez no existen opciones de movilidad, más allá del transporte privado, en otras estará el transporte público. César mencionaba al inicio de esta transmisión el caso del metro, en donde ya estaba abarrotado. Entonces, los contextos son totalmente diferentes, y si a eso le sumas condiciones heterogéneas, y si a eso le sumas que no existe coordinación por cuestiones políticas que son ajenas a la ética burocrática que se esperaría tuvieran nuestros servidores públicos, pues bueno, ya tenemos todo un resultado bastante complejo, bastante desastroso, y que pues para solucionarlo tendríamos que esperar pues una reestructuración de la voluntad política, ¿no? Muchas gracias, Julio. Doctora, pues aquí hay muchas preguntas interesantes. Creo que a la gente lo que también le gustaría saber es justo esta polémica que genera el que el presidente no use un cubrebocas, sobre todo el hecho de que el Estado, justo como lo mencionaba el doctor Roland Chopin, tiene esta obligación de comunicar debidamente las medidas precautorias. Entonces, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Qué opinión le genera esto que se está comentando aquí? Muchas gracias. A ver, creo que sí estamos en un debate de lo más interesante. Es nada más, como dice Rafa, político. Lo debemos de traer al plano de, digamos, ya de las sanciones y de la ley. Y creo que da para ambas cosas. Estoy totalmente de acuerdo que hay una parte de responsabilidad política que sin duda será nuestro voto lo que lo defina. Yo ahí no solamente hablaría del Poder Ejecutivo, por supuesto, sino de la desaparición del Congreso. Como de, ay, bueno, para no contagiarnos ya nos vamos. Oigan, en el resto del mundo los congresos se sentaron a ver de dónde sacaban dinero para establecer apoyos. Al contrario, trabajaron marchas forzadas. Entonces, esa desaparición del Congreso para mí fue realmente una cesión de lo que era su poder y de los frenos y contrapesos que deberían de estar generando. Este anuncio de la Auditoría Superior de la Federación de que ya no voy a hacer auditorías por COVID, al contrario, es el momento de justo tener el mayor control de los dineros, porque pues el control de los dineros no tiene que ir a la caja chica de la oficina a contar los billetes, ¿verdad? O sea, el control de la auditoría no se hace en físico en general, o puede hacerse en línea. Entonces, por un lado estoy de acuerdo, hay una parte donde hay una responsabilidad política que debe llevarse a la parte política. Sin duda, en eso el ciudadano lo que tenemos es nuestro voto para resolverlo. Pero también hay otras cosas políticas, ¿eh? Acuérdense, tenemos el juicio político también como una herramienta, y no se olviden de las comparecencias. O sea, deberíamos de estar exigiendo comparecencias del secretario de Salud, que no hemos visto, por ejemplo, que explique qué está pasando y cómo está funcionando. Entonces, las comparecencias esas que están en el artículo 93 de nuestra Constitución están hechas justamente para esto que bien señalaba Rafa. No todo lo voy a llevar a los jueces, ok. Está bueno, Rafa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que al menos el Congreso los llame y les exija cuentas, al menos en una comparecencia, ¿no? De por qué se están tomando las decisiones que se están tomando. Entonces, por ahí estoy de acuerdo. Pero ojo, cuando ya estamos hablando, como bien decían todos los demás, Tony, César, cuando estamos hablando ya de que estás tomando actos de desinformación, como puede ser lo del cubrebocas, cuando te niegas a tomar en cuenta la evidencia, cuando estás todo el tiempo diciendo que tienes otros datos, perdóname, pero ahí ya se está rayando en una negligencia. Y la negligencia ya genera otro tipo de responsabilidades, ya genera una responsabilidad administrativa. Porque, como bien señalan ustedes, esta desinformación o estas medidas precautorias que deberían estar dictando, no se dictan, a mí me parece que ya de verdad, ya estamos rayando en actos ya de negligencia que sí deberían de ser sancionados, y no solamente, ahora sí ya, de los servidores públicos que están haciendo estos actos de desinformación, de los servidores públicos que a pesar de que se le presenta una evidencia y deslegitiman esa evidencia, digamos, sin contrarrestarla con otra, ¿no? Eso es posible. Es decir, ahí ya me parece que la línea es muy fina.
y peligrosa. Y sí creo que ahí sí tendrías que ya estar hablando de, en algunos casos, tener que estar investigando ya cuestiones quizás de responsabilidad administrativa al menos, ya por actos de negligencia, ya ahí sí de los servidores en particular que no están informando, que están hablando en contra de la evidencia o que nos están presentando información que no es fidedigna, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Sin duda es un tema que da para mucho debate. Desafortunadamente el tiempo apremia, se nos está acabando el día de hoy. Me gustaría que en 30 segundos, 40 segundos nos dieran sus impresiones finales para después quizás un poco más de tiempo para la profesora que nos pueda compartir su conclusión. Y Antonio, empezamos contigo. ¿Con qué cierras? ¿Con qué te quedas? ¿Qué quieres comunicar debidamente? Así, rápido. Yo, contrario a lo que decía Julio, yo no pienso que la coordinación sea una unificación de política. De hecho, precisamente es la coordinación la que tiene que primar en ese tipo de emergencias. Es cuando tienes que sentarte y reunir a todos precisamente para ver, ahora sí lo que decía Julio, cuando tú eres de ciudad, eres más, tienes más gente segregada, presidentes municipales que están en la sierra, etcétera. Para esas situaciones sí conviene mucho la coordinación. Y por último, de lo que decía Rafa, a mí se me haría demasiado complicado encontrar culpables porque si bien es cierto, y hay que decirlo, Gatell cuando salió a declararlo del cubrebocas decía, y era al principio, decía, es que no hay ninguna demostración que diga que el cubrebocas te protege. Después decían, bueno, es que psicológicamente y tiene que ver que la población está protegiendo, etcétera. Es decir, ahí puede haber una lucha entre los argumentos en los que sí puede basarse en ciencia, pero como decía Mayone, ¿no? Al final de cuentas tienes que argumentar muy bien. Yo no iría tanto a la parte de buscar culpables, pero sí de establecer un debate un poco más amplio. Es una pequeña muestra, pero tendría que ser un poco más amplio para ver cuáles son las mejores formas para solucionarlo más que encontrar culpables. Gracias, Tony. Julio, te doy la palabra a ti porque reaccionó Tony contigo y para que puedas también dar tu punto de vista. Eres amarrando navajas, César, por favor. No, para nada. Yo creo que la coordinación sigue sin ser la llave. Me parece que mientras existan estas peleas o estos intereses ajenos a la ética burocrática, pues bueno, realmente no sirve de nada que nos sentemos todos juntos en una sala, no compartamos información y cada uno saliendo haga lo que le parezca más productivo y lo que le parezca mejor. Pero me gustaría cerrar con otro punto. Creo que es importante señalar que ahora la administración pública tiene un duro golpe con esta administración federal porque pues hace poquito estaba leyendo que la Comisión Federal de Electricidad sí hacía extensiva esta invitación a todos los empleados a que donaran parte de su salario. Entonces me parece que esperar que, como mencionaba la doctora y Rafa, que sean las instituciones mismas las que digamos, se controlen, pues es complicado teniendo en cuenta que la burocracia y las personas que hacen funcionar todas esas instituciones están siendo golpeadas de una manera pues muy, muy fuerte. Y me parece contradictorio, algo chistoso, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al inicio de la pandemia hiciera extensiva esta invitación a las empresas privadas a no reducir salarios, a preservar las prestaciones de los trabajadores y el empleo de los mismos. Y bueno, ¿qué pasa con la administración pública? Parece que es otro mundo, parece que aquí aplica otra lógica y que bueno, pues tenemos que sobrellevar esta crisis a costa de otros. Entonces, a mí me parece pues peligroso, ¿no? Gracias, Julio. Rafa, ¿con qué cierras? Pues yo sostengo que uno de los problemas principales de la pandemia es que es un dilema de acción colectiva y que tiene que entrar el Estado para asegurar esa acción colectiva, porque si tú te quedas encerrado en tu casa, pero ves que todo el mundo puede salir, o ves que entran así cubrebocas y tú te dices, pues yo también es más cómodo no tener cubrebocas, necesita haber el Estado en este caso, que te coerce a hacer lo que debes hacer para no contagiarte y que no estés regando el virus por todos lados, ¿no? Entonces ahí es donde la coordinación es muy importante a nivel federal y además que el nivel federal ponga medidas que las puede poner, porque además tiene mucho de esas atribuciones a nivel federal, ¿no? De ahí en fuera, qué bueno que la doctora mencionó sobre la participación del Congreso, es totalmente cierto, y ahí es donde, por eso, la política no está funcionando en lo absoluto, porque el órgano principal donde se supone que tenemos que hacer política, que es el Congreso, no está totalmente ausente. Entonces, pues de ahí ya no podemos salir a muchos lados.
Y es donde entonces tenemos que recurrir y depender de acciones en el sistema de justicia para hacer lo que queremos hacer. Y eso ahí se me hace que es por ahora necesario, pero no es lo deseable a largo plazo. Sobre todo. Gracias, Rafa. Javi, ¿con qué cierras brevemente? Muchas gracias, César. Pues el Congreso sí está preocupado por quién va a ocupar la mesa directiva, ahí sí están bien ocupaditos. Pero bueno, para cerrar y para no irnos en lo abstracto, creo que este tema es muy importante porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de empleos, estamos hablando de decisiones de política pública y de acciones de gobierno que si no están encaminadas con la gente que sabe y no cuidas y arropas a ese personal, pues prácticamente tus decisiones van a ser más basadas en juicios de valor y en preceptos ideológicos que en cuestiones reales que las necesidades sociales te exigen. Y ya nada más, como último punto, recordé ahorita que estaba en plena discusión, si algo recuerdo de las clases de la doctora Ana Elena Fierro es que toda acción de la autoridad debe estar fundada y motivada. Así lo dictamina incluso el artículo 16 constitucional. Y yo creo que este gobierno funda y motiva sus acciones solo en lo ideológico y en juicios de valor preestablecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Javi. Profesora, como se puede dar cuenta, aquí tenemos puntos de vista encontrados en un grupo justo, como lo mencionaba Tony previamente, relativamente homogéneo. ¿Con qué cerraría usted? ¿Con qué concluye? ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, mi primera impresión es que, como siempre, los alumnos del CIDE son buenísimos. La verdad es que de verdad los felicito. La discusión me ha encantado. Y creo que hay dos elementos que yo quisiera con los cuales cerrar y que tienen que ver con todo lo que ustedes dijeron. El primero es, nada funciona sin confianza. Entonces, tenemos que poder confiar en nuestras autoridades y las autoridades tienen que confiar entre ellas mismas, porque justo este dilema que hablan de la coordinación, de si funciona o no funciona, pues el sustrato de la coordinación es que yo confío en tu palabra, que dices que vas a hacer algo y que lo vas a hacer, para empezar, ¿no? Entonces, primera cuestión es, tenemos que estar encaminados a generar confianza. Por supuesto, la ciudadanía también tenemos que participar, como ustedes muy bien mencionaban del artículo del profe Roldán del día de hoy, pero esto no puede suceder mientras estemos tratando de encontrar culpables, señalando a quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Entonces, punto número uno. Y el segundo, siempre recordar esto que también yo se los decía mucho en clase, y es, los servidores públicos también son personas. Y esto no se nos puede olvidar, ¿no? Son personas con derechos, con obligaciones, como todos nosotros, y que por tanto, demonizarlos, restringirles sus derechos, lo único que va a ocasionar es un detrimento en los servicios. Y es una cuestión humana, ¿no? Si a mí me maltratan, difícilmente voy a poder hacer mi trabajo de manera correcta. Entonces, creo que estos dos serían como los mensajes que hay que proveer. El respeto a los derechos de todos, empezando en esta ocasión por lo que estamos discutiendo por los servidores públicos, para que ellos puedan ser correctamente el brazo de la ley, y mecanismos donde generemos confianza, de comunicación, de diálogo, de participación, para que realmente podamos tener políticas públicas coordinadas a nivel nacional, como lo exige esta pandemia. De verdad, muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Sin duda ha sido un honor escuchar sus opiniones en nuestro segundo episodio. Vamos a tener más, esperemos tener más invitados, volverle a invitar sin duda. Y muchas gracias a todos. Agradezco nuevamente a los totuavos y agradezco nuevamente a la audiencia por seguirnos escuchando. Nos vemos en la siguiente estación de Totuavo. Muchas gracias. Hasta luego. Ya ganamos.